Le damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio hermoso, maravilloso que nos concede de estar en su casa, de venir a este lugar una vez más para adorarle, para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Creemos que la presencia de Dios está en este lugar. Él ha estado juntamente con nosotros. Él nos ha ministrado, nos ha edificado. Él ha estado dentro de nosotros y entre nosotros. Esos dos últimos cánticos, todos han sido cánticos maravillosos. Pero esos últimos dos cánticos fueron cánticos hermosos, amados hermanos. Qué cosa más maravillosa ese cántico. Nunca se han imaginado ustedes qué será aquel día, cuando estemos delante de su presencia. No se han imaginado qué sentirán cada uno de ustedes. Nunca han pensado qué vamos a sentir cuando veamos a ese Dios soberano, a ese Dios eterno, a ese Dios que un día nos salvó. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Qué sentiremos en nuestro corazón ese día? Nunca se ha puesto a pensar eso. Cuando usted diga, valió la pena. Cuando usted diga, es cierto lo que se nos predicó, es cierto lo que leímos. Nunca se ha puesto a pensar eso. Qué cántico más maravilloso. Qué hermoso estar en la casa de Dios. Qué bonito venir a la casa de Dios, amados hermanos, y presentarlos en este lugar para adorarle, para exaltar a ese único Dios verdadero, aquel que nos da la vida. Se me ha concedido este privilegio, amados hermanos, de impartir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos los presentes que estamos en este lugar, así como también aquellas familias que no están en este lugar, que han salido, pero que Dios les bendiga también. Las amistades que están entre nosotros, Dios les bendiga. Así todos aquellos que participaron de un privilegio en este lugar, Dios les bendiga. A mis hermanos de la alabanza, Dios les bendiga por ello, por ese esfuerzo, por ese sacrificio que hacen de estar en este lugar, por entonar esos hermosos cánticos. Así a toda la iglesia en general, sean bienvenidos a la casa de Dios. Así los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a ir una porción de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Dios está aquí. Él nos ayuda, Él nos fortalece y Él nos sostiene. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a estar leyendo el capítulo 19, versículo 9 hasta el 21. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Esto es importante: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, para que el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando cene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había ascendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios ha sido leída. Vengamos en palabra de oración, que sea Dios tomando el control de este momento. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad, por el privilegio maravilloso que tú nos concedes de estar en este lugar, Padre amado.
amado. Aquí estoy delante de tu presencia en esta hora, Dios mío. Y delante de este pueblo, mi Dios, que seas tú hablando a la vida de tu pueblo, hablando al corazón de esta iglesia. Que seas tú, Dios mío, dirigiéndote a tu pueblo. Que yo solo sea un instrumento en tus manos, nada más, Padre de la gloria. No te olvides que solo soy polvo. Acuérdate, Dios mío, que solo soy polvo y nada más. Que solo sea un canal de bendición para la vida de tu pueblo. Habla, Padre amado. Que esta palabra no sea alterada por mis pensamientos. Que no sea alterada por mis emociones. Que no sea alterada por mis sentimientos. Que no sea alterada por nada humano, Dios mío. Que seas tú hablando a tu pueblo. Cautiva las mentes de este pueblo. Cautiva, Dios mío, las emociones, los sentimientos. Y que esa mente esté atenta a escuchar tu voz. Que sea una palabra, Dios mío, que afecte la conciencia y los corazones de este pueblo. Todo te lo pido en tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Tomemos nuestros asientos y estemos atentos a la voz de Dios. Comienzo diciendo esto. En un momento les diré el tema. Somos conscientes que vivimos tiempos muy diferentes. Los tiempos que vivimos hoy no son los mismos de hace 50 años. No son los mismos de hace 100 años. Tampoco son los mismos de hace 20 años. La vida ha cambiado. La forma de vivir ha cambiado. El mundo ha cambiado. La forma de ganarse la vida es hoy diferente. Antes era de una manera más física. Hoy existen tanta tecnología. Existen máquinas, amados hermanos, que antes el trabajo lo hacían 20. Hoy lo hace una sola persona manejando una máquina. Algunos de ustedes han de manejar máquinas por las cuales el trabajo se hace más fácil. La forma de transportarse también ha cambiado. Allá por el año 1886 se inventó el primer vehículo. Antes de eso no existía, solo existían las carretas, solo existían los automóviles alados por caballos. De esa manera la gente se transportaba. Pero hace unos 120, 140 años acá se inventaron estos vehículos. Hoy tenemos vehículos de diferentes colores, de diferentes maneras, autos veloces. La vida ha cambiado, la forma de transportarse ha cambiado, todo ha cambiado en este lugar. En el 1906 se inventó el primer avión. Antes de eso no existía el transporte aéreo. Hoy existe el transporte aéreo. Existen aviones veloces que los transportamos de un extremo a otro extremo de un país. Es cuestión de horas. Estamos hoy en un lugar, en un continente. En otras horas estamos en otro continente. ¿Gracias a qué? A los nuevos transportes que se han inventado. Pero antes las cosas no eran así. El estilo de vida ha cambiado. Vivimos en tiempos modernos. Vivimos en tiempos en los cuales donde reina la tecnología. Vivimos en tiempos tecnológicos. La ciencia se ha aumentado. Vivimos tiempos en los cuales es la era digital, decimos. ¿Por qué? Porque todo ha evolucionado. El mundo ha evolucionado. La vida es diferente como la vivimos hoy. Y todas esas cosas, amados hermanos, de una u otra manera no podemos ser pesimistas. La iglesia se ha visto beneficiada de esas cosas. Somos beneficiados de una y muchas maneras. Por todo ese mundo moderno, por todo este mundo tecnológico, la iglesia nos hemos visto beneficiados de muchas maneras. Como por ejemplo, hay un alto porcentaje de asistentes en las iglesias. Antes no era así. En tiempos pasados la iglesia era perseguida. El asistir a una iglesia era un delito. Hoy no. Hoy todos podemos asistir. En pocos lugares donde los cristianos son perseguidos. Pero en estos lugares hay libertad de culto. Son beneficios del nuevo tiempo. Se multiplican cada día más las escuelas, los seminarios teológicos, los colegios, las universidades para instruir a los cristianos, para instruir a la iglesia. Nosotros en este lugar es una bendición. Tenemos un instituto bíblico. Son bendiciones del nuevo tiempo. En la iglesia se ha visto beneficiada. Tenemos escuelas. Si usted no quiere ser instruido de una manera, asistir a una aula, lo puede hacer virtualmente. Son beneficios del nuevo tiempo. Son beneficios de la nueva era, del nuevo mundo que estamos viviendo. La tecnología nos ayuda, la ciencia nos ayuda. Este nuevo mundo los ayuda. Tenemos literatura cristiana por doquier. Acceso a la literatura. Antes no era así. Hace 500 años, en los tiempos de Lutero, sabe que solamente lo que ahora se conoce como el Vaticano tenía acceso a la Biblia. Y estaba escrita en otro idioma, estaba escrita en latín. Cuando Lutero comenzó a descubrir ciertas cosas, ¿sabe qué? En el monasterio donde él estaba había una Biblia y estaba en un cuarto y esa Biblia estaba encadenada. Lutero tenía que ir día tras día a ese cuarto, se encerraba y la leía, pero no se la podía llevar a su casa. ¿Por qué? Porque solo unas pocas personas tenían acceso. Hoy tenemos acceso a todo tipo de literatura. Si a usted le gusta un libro, usted lo pide por Amazon, le llega a la puerta de su casa. Tiene tantas Biblias en su teléfono. Gratis, amados hermanos, son beneficios del nuevo. La iglesia se ha visto beneficiada de muchas maneras. Biblias de todo tipo, de todo precio, accesibles. ¿Sabe que en aquellos tiempos, hace 400 años, para usted obtener una Biblia, ¿sabe cuánto valía? Valía el salario de un año, de un trabajador. ¿Usted cree que estaba fácil? Todo lo que usted gana en un año, eso valía una Biblia. Hoy no.
Hoy vale $20, $15. Es más, hay asociaciones que los regalan. De esa manera la iglesia se ha visto beneficiada del nuevo mundo. Tenemos ventajas ahora. Sistemas de comunicación, las redes sociales, amados hermanos, nos benefician a la iglesia para poder difundir el mensaje. Hoy usted puede estar predicando en un lugar escondido del mundo, pero se está escuchando su mensaje por todo el mundo. Son beneficios de la nueva era, del nuevo mundo que la iglesia se ha visto beneficiada. Tenemos misiones o organizaciones misioneras que van a expandir el evangelio donde usted y yo no tenemos valor, pero hay gente valiente, hay gente que se dispone para ir a expandir el evangelio. Hay asociaciones que los apoyan. La iglesia se ha visto beneficiada. No podemos ser pesimistas y decir que no, pero también hay un pero. En este nuevo mundo, la iglesia también ha perdido. La iglesia también se ha visto afectada. En este nuevo mundo moderno, la iglesia se ha visto afectada. Hemos perdido también. Se ha perdido la conciencia de un Dios eterno, de un Dios poderoso, de un Dios santo. Se ha perdido la conciencia de ello. Se predica y se dice un Dios que no es el Dios de la palabra. Hemos perdido esas cosas también. El hombre se está haciendo un Dios a su conveniencia, un Dios común. Se dice que estamos en la era del Dios común. Por lo tanto, estamos siguiendo a un Dios común también. Hemos perdido en estos tiempos la iglesia. Se ha perdido la reverencia a Dios. Se ha perdido la reverencia a ese Dios santo, a ese Dios soberano. ¿Por qué? Porque desconocemos al Dios de la palabra. Hemos perdido el rumbo, la dirección. Y eso lo hemos perdido en este nuevo tiempo. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Decimos. ¿En qué momento el centro del evangelio pasó a ser el hombre y no Cristo? ¿En qué momento el guardarse para Dios? ¿En qué momento la santidad pasó a ser algo del pasado? ¿En qué momento nos preguntamos? ¿En qué momento santificarse, guardarse para Dios pasó a ser algo anticuado? Nos preguntamos en qué momento pasaron esas cosas. Decimos, ¿en qué momento el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios santo pasó a ser un Dios a cumplir todos nuestros deseos y todos nuestros caprichos? ¿En qué momento pasaron esas cosas? Hemos perdido en el tiempo moderno. Hemos perdido en estos tiempos la dirección, el rumbo hacia un Dios santo, un Dios soberano. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasó? Voy a mencionar solamente dos razones bien sencillas que ya se tocaron. La número uno, las iglesias hoy en día no estamos leyendo este libro. Ayer se mencionaron de ella. No estamos leyendo la palabra. Es increíble. Aquellas personas que nos gusta el deporte hoy en día se han estado transmitiendo juegos. Es increíble cómo podemos sentarnos en un sofá y ver un partido de fútbol que dura 120 minutos y podemos ver 2 en el día. Y estamos ahí que no los queremos ni mover. No crea que estamos como estamos en este lugar, con ganas de irlo, con pereza, con sueño. No, estamos con una pasión en ese lugar. Pero no apartamos ni una hora para leer la palabra, ni 20 minutos para leer la palabra. Y no se preocupe que no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. Habemos también aquellos que nos gusta ver mucho la televisión. ¿Cómo podemos ver una serie de Netflix que tiene 50 capítulos? Y cada capítulo dura 1 hora, en 15 días la miramos. Y nos quedamos tan ansiosos porque se llegue la nueva temporada. Es increíble. Y no podemos leer ni siquiera un capítulo. Sé que no son ustedes, sé que no somos nosotros, pero por si acaso aquí en este lugar hay alguno de ustedes, así. Mire, pídale perdón a Dios y arrepiéntase. Y pregúntese si han nacido de nuevo. Preguntémonos si hemos nacido de nuevo. Es increíble cómo la iglesia moderna ha perdido todo eso. Es increíble hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos caído. No conocemos al Dios de la palabra. Por lo tanto, estamos siguiendo a cualquier Dios que se nos predica, que se nos enseña. ¿Por qué? Porque no pasamos inmersos en la palabra de Dios. Imagínese una iglesia que no lee la palabra, que no estudia la palabra y tiene predicadores que le enseñan algo que no es la palabra. Porque esa es la segunda razón. Porque es que tenemos hoy en día predicadores hablando en la iglesia en general que no están predicando el Dios de la palabra, al Dios santo de la palabra. Imagínese a dónde puede ir una iglesia así. ¿Hacia dónde se puede dirigir una iglesia así? ¿Hacia dónde está caminando una iglesia así? Escuchamos cualquier cosa en las redes sociales y como no conocemos la palabra, creemos todo lo que dicen. Muchas cosas de esas no son reales. No es lo que está escrito en este libro santo. Esas son las 2 sencillas razones. Usted puede encontrar 5, 10, 15, 20. Pero yo le he mencionado 2. Entre todas las cosas, amados hermanos, que se han dejado de predicar y enseñar, se han dejado de predicar la santidad del Dios de la palabra. Y de eso vamos a hablar hoy. El tema de hoy es la santidad del Dios de la palabra. Y déjeme decir lo que yo voy a hablar, lo que yo vaya a decir en este momento, solo va a ser una pequeña porción, solo va a ser un destello de la santidad de Dios, solo va a ser una milésima parte de la grandeza y de la santidad de nuestro Dios. Todo lo que vaya a salir, ya sea mucho o poco de mis labios, va a ser un poquito nomás. Los pasajes que yo vaya a tocar en este momento, solo va a ser un destello de su santidad y de su grandeza.
Déjeme decirle que la santidad es un atributo de Dios. Dios tiene atributos por los cuales le podemos conocer. Conocemos su carácter. Dios es amor, Dios es bondad, misericordia, omnisciente. Dios es infinito. La infinitud de Dios es un atributo. También es eterno la santidad de Dios. Omnisciente, omnipotente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Son atributos de Dios por los cuales podemos conocer a ese Dios tan grande, ese Dios tan santo, ese Dios tan soberano. Los atributos nos ayudan y nos sirven para conocer los rasgos del carácter de Dios. Por eso podemos identificar. Usted conoce a una persona que es enojada. Usted dice, yo conozco a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es enojada. Esos rasgos de esa persona nos ayudan a conocer quién es. Nos ayudan a conocerlo mejor. Así los atributos de Dios nos ayudan a conocer más quién es, a conocer su carácter. Nos ayudan a comprender, a entender un poco más a Dios. Por medio de los atributos conocemos más a ese Dios tan grande. La santidad es un atributo de Dios. Déjeme mencionarle también que Dios siempre ha sido santo. Él siempre ha sido santo. Él no está siendo más santo cada día. Él no es más santo de lo que fue ayer. No es más santo hoy de lo que será mañana. Ni mañana será más santo de lo que fue ayer. Dios siempre es santo y siempre ha sido santo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él dice, yo soy Dios y no cambio. Él es un ser inmutable. Por lo tanto, su santidad no cambia. Él siempre ha sido santo. Es el mismo Dios santo que estaba cuando estaba fundando los confines de la tierra. Es el mismo Dios santo que está hoy en este lugar. Es el mismo Dios santo que se mueve sobre la faz del universo y siempre se ha movido en este lugar. Ese es el Dios soberano. Se dice que el hombre tiene 3 clases de santidad, 3 tipos de santidad. Primero, la santidad posicional. Cuando venimos a los pies de Cristo, pasamos a ser santos. Somos llamados santos de Dios. Somos llamados linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Esa es una santidad posicional. Somos hijos de Dios, tenemos ese privilegio y somos llamados santos. Número 2, tenemos una santidad progresiva, de aumento en aumento, poco a poco. Que cada día mi mente se vaya pareciendo a la de Cristo, mis pensamientos se vayan pareciendo a los de Cristo. Un cristiano que tiene 2, 3 años de ser cristiano no puede ser el mismo del principio. Tiene que haber un cambio, tiene que ir una santidad progresiva. Es decir, mi carácter se tiene que ir pareciendo al de Cristo. Número 3, santidad perfecta. Y esa santidad la vamos a adquirir cuando este cuerpo sea glorificado, cuando este cuerpo sea transformado y seamos parecidos a Cristo. Entonces vamos a tener una santidad perfecta. 3 tipos de santidad en el hombre. Pero Dios no es así. Dios no está cambiando. Dios no tiene etapas de santidad. Dios no tiene niveles de santidad. Él siempre ha sido santo y siempre será santo. ¿Por qué? Porque Él no es un ser creado. Todos nosotros somos seres creados. Los ángeles son seres creados, pero Dios es un ser increado. Él nadie lo creó y Él ya estaba allí antes que todo fuese fundado, antes que todo fuese creado. Por lo tanto, su santidad Él no la adquirió de un lugar. Él no fue a los confines del universo a adquirir la santidad. No la tomó de nadie. ¿Por qué? Porque antes que todo fuese, Él ya era Dios. Él ya estaba ahí. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él ya estaba ahí. Por lo tanto, su santidad no es adquirida. Y más que Dios ser santo, Él es la santidad. Mire qué ser tan poderoso. Mire qué Dios tan soberano tenemos. Veremos un pasaje poderoso donde se refleja un destello de la santidad de Dios, donde vamos a ver cómo Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Éxodo 19, la versión que hemos tomado, o la porción que hemos tomado, es un lugar donde el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había atravesado el mar Rojo y habían pasado 3 meses que había salido de Egipto. Y llegaron a este lugar que es el desierto de Sinaí y acamparon frente al monte de Sinaí, o conocido como el monte de Dios. Allí estaba el pueblo y Dios le habló a Moisés y le dijo: ven acá, le dijo, y le hizo un pequeño recordatorio. Acuérdate cómo te saqué, sobre alas de águila te saqué, le dijo, y te traje a este lugar, le dije. Y le dice el propósito por el cual tenía para que el pueblo, le dice: yo los he sacado, dije, si oyeran mi voz, le dice, y cumpliesen mi pacto, el pacto de la ley, o conocido como el pacto mosaico, si cumplieran mi ley, yo les haré, le dice, serán mi especial tesoro, le dice, serán una nación santa, serán una nación de sacerdotes, le dice, ustedes serán ejemplo para las demás naciones, serán aquellos que lideren, serán aquella bandera, serán aquel estandarte que lleven a las demás naciones. Y le está explicando todo eso a Moisés, y Moisés desciende y va al pueblo y le dice: esto y esto me ha dicho Dios. Y el pueblo responde y dice: así lo haremos, todo lo que Dios ha dicho lo vamos a cumplir, dice. Luego Moisés desciende nuevamente y le dice: el pueblo ha respondido positivamente, le dice. Y llegamos a esta parte donde tomamos como base
Entonces Dios le responde. Entonces dijo Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Pero Dios da instrucciones. Y la primera instrucción que da, y le dice: guárdense, santifíquense, le dice, porque yo descenderé al tercer día. Yo descenderé, le dice, y estaré allí, y ustedes verán la gloria de Dios. Santifíquense, guárdense para mí, le dice. Mire, dice que entraron. Moisés le dice al pueblo, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, dice. 2 días se iban a santificar y se iban a guardar. 2 días el pueblo iba a estar en ayuno de oración. 2 días iban a estar consagrados. Si tenían que pedir perdón, iban a pedir perdón. Si habían robado, tenían que devolver el robado. Si andaban en un tipo de pecado, tenían que arrepentirse. Ese pueblo se arrepintió. Ese pueblo se santificó 2 días. Pusieron su casa y su vida en orden, santos para Dios. 2 días en consagración. Y Moisés le agrega: y no toquen a mujer. Cuidado, le dijo, con andar de cariñoso con su esposa, le dijo, porque peligroso mueren. Así le dijo. Imagínese usted, un pueblo santificado. Haga cuenta y caso usted, que como que usted viniera 2 días de ayuno y oración a este lugar, dejara su teléfono en casa, se trajera la palabra de Dios, la Biblia, unos buenos libros, y estuviera encerrado 48 horas en este lugar, encerrado en ayuno y oración. Así estuvo el pueblo. Y acuérdese que fue para escuchar la voz de Dios, escuchar la conversación entre Moisés y Dios. Mire lo que les pide. Estuvieron 2 días en consagración. Imagínese usted, estando 2 días en ayuno y oración, consagrados para Dios, y al tercer día usted sale por esas puertas sin tener comunicación con el mundo, simplemente comunión con Dios. Usted sale santo de este lugar. Usted sale con una santidad de este lugar. Así estaba el pueblo. Así se preparó el pueblo para recibir a Dios, para ver a Dios. Qué maravilloso. La santidad que estaba aquel pueblo. La primera instrucción que le dio. Segundo, le señaló límites. En el 12 le dijo: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá, le dijo. No le tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá, dijo. Cuando suena largamente la bocina, subirán. Dios le dijo: va a haber un límite. Después que se santifiquen, después que se guarden, va a haber un límite. Van a estar enfrente del monte, pero va a haber un límite. No lo pueden tocar ni siquiera con su mano, porque ciertamente morirán. Ciertamente morirán, y hasta los animales iban a morir. Mire qué cosa más increíble. ¿Y qué culpa tenían los animales? Pero es que déjeme decirle que no era cualquier cosa que iba a estar allí. Era la santidad y la presencia de Dios que iba a estar en aquel monte, que se iba a manifestar en aquel monte. Hasta los animales no podían tocar aquel monte, menos los hombres. La santidad de Dios se iba a manifestar en aquel lugar. Dios estaba allí. Qué cosa más maravillosa. La presencia de Dios se iba a manifestar y la santidad de Dios en aquel monte. Por eso Dios les manda a que se santifiquen, a que se guarden, y les pone el límite para que no atravesaran ciertos límites, porque ciertamente morirán. Y no solo el pueblo, sino también los sacerdotes, le digo. Todo el pueblo, los sacerdotes y hasta los animales. Mire qué cosa más increíble. ¿Por qué? La presencia y la santidad de Dios iba a estar en aquel lugar. Dios se iba a dejar mover y se iba a dejar sentir de una manera maravillosa. Ahora veamos cómo se manifestó la presencia y la santidad de Dios en ese lugar. Hubo una manifestación poderosa. No sé si el pueblo tal vez tenía expectativa. El pueblo tal vez nunca había experimentado algo así. A lo mejor quizás no durmieron esa noche pensando: ¿y cómo será el día de mañana? ¿Y qué pasará el día de mañana? Tal vez ellos pensaron: van a haber ángeles, tal vez va a haber un viento apacible, tal vez va a haber algo maravilloso, hermoso en ese lugar. Tal vez decían ellos, tenían expectativas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa manifestación? Pero veamos lo que pasó. Veamos cómo se manifestó la presencia en ese lugar y la santidad de Dios. Dice su palabra que se manifestó de una manera poderosa. Aconteció, dice, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, dice, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se estuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, dice, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un
horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Mire qué manera más poderosa de manifestarse. Yo no sé si el pueblo estaba pensando que de esa manera se iba a manifestar. En truenos, en relámpagos, una espesa nube que cubría el monte, sonido de bocina, es decir, yo creo que me van a entender esta palabra, aquel monte retumbaba. Aquel monte sonaba porque la presencia de Dios estaba en este lugar. La presencia y la santidad de Dios se había manifestado en aquel lugar. El monte temblaba en gran manera, dice. Como un terremoto se movía aquel monte. ¿Por qué? La santidad y la presencia de Dios estaban en aquel lugar. Él se había manifestado. Él estaba en ese lugar. ¿Cómo se sintió el pueblo? Imagínese usted. Imaginemos nosotros estando ahí en ese lugar. ¿Qué hubiésemos sentido? ¿Se acuerda de aquellas tormentas que sucedían en nuestros países? Donde usted veía a lo lejos una nube espesa, casi negra, y aquellos relámpagos que sonaban, aquellos truenos que usted los veía y los escuchaba. Imagínese usted un viento recio que sonaba. ¿Se acuerda de eso? Agréguele usted una voz que retumba. Agréguele usted, amados hermanos, un terremoto. Agréguele todas esas cosas y verá lo que tendrá. Tendrá una poderosa presencia, algo que causa miedo y causa temor. El pueblo se estremeció en gran manera. Seguramente le dio miedo, pánico, temor. ¿Por qué? Porque la presencia y la santidad de Dios estaba en ese lugar. Él se había manifestado. Dice su palabra que al escuchar todo ese pueblo, ese estruendo, en Éxodo 20, 18 y 19, dice que todo el pueblo observaba, dice, el estruendo, los relámpagos de la bocina, y el monte humeaba, dice. Y le dijeron a Moisés: habla tú, le dijeron, que no hable Dios con nosotros, porque ciertamente, dijo, podemos morir. No vaya a ser que muramos. Déjeme decirle, amados hermanos, déjeme decirle que aquel pueblo no le sirvió de nada aquellos 2 días de ayuno. Aquellos sentían que iban a morir. Aquellos sentían que aquella poderosa presencia, aquella santidad los iba a consumir. Sentían que algo iba a pasar. Le dijeron a Moisés: Moisés, no, que no hable Dios con nosotros, que hable contigo, le dijeron, porque vaya a ser que muramos. Mire qué maravilloso, mire qué presencia y qué santidad en aquel lugar. Ese es el Dios de la palabra, ese es el Dios santo de la palabra, ese es el Dios maravilloso que hace estremecer los montes. Y déjame decirle que no eran los relámpagos, tampoco eran los truenos, tampoco era el estruendo, tampoco era el terremoto. Era la presencia y la santidad de Dios que estaba en ese lugar. Él se estaba manifestando, Dios estaba en ese lugar, la santidad de Dios estaba en ese lugar. Y ese Dios soberano, el que se mueve hoy en día. Por eso, amados hermanos, a nosotros no los tiene que impresionar ninguna iglesia de 5,000, 10,000 miembros, tampoco un ministerio de alabanza de 200 miembros, tampoco que se paren en estos lugares hombres con una oratoria perfecta, hombres con una gramática perfecta, hombres que hablen bonito, porque sabe que ninguna de esas cosas va a edificar su alma, ninguna de esas cosas va a cambiar su vida, ninguna de esas cosas lo va a salvar. El único que cambia es Cristo, el único que salva es Cristo, el único que salva es el Dios de esta palabra, el Dios santo que estaba en ese lugar. Por lo tanto, usted y yo tenemos que confiar en este Dios de la palabra, en el Dios santo de la palabra. Dios sigue siendo santo. Él siempre ha sido santo y siempre será santo. Nunca va a cambiar y nunca ha cambiado. Ese es el Dios de la palabra. Ese es el Dios que le debemos de creer. Ese es el Dios al cual debemos de seguir nosotros. Otro pasaje, amados hermanos. Este pasaje es cuando Dios llama a Isaías a través de una visión y confirma su llamado. Era una visión fuerte y poderosa que Isaías vio. Cuando Isaías iba a ser preparado. Iba a ser preparado para profetizar y para hablar a toda aquella nación que se estaba yendo por caminos equivocados. Dios lo llama en una visión poderosa. Es Isaías 6, 1 al 4. Ahí vamos a ver un destello de la poderosa presencia y la santidad de Dios. Su palabra dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, dice, y su falda, dice, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, dice, que tenían 6 alas, dice, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo al otro: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios llama a Isaías. Isaías tenía miedo. Isaías decía: pero Dios, yo soy de labios inmundos, decía.
¿Cómo yo voy a ir a predicar el evangelio? ¿Cómo yo voy a ir a profetizar con esta nación? Pero dice su palabra que un serafín, un ser celestial de esos, dice que voló, dice, y puso un carbón encendido en sus labios, dice, y lo preparó y le dijo: tu culpa y tu pecado ha sido quitado, le dijo, y le confirmó el llamado. Pero miren lo que quiero que veamos en este pasaje, que los pongamos la mirada en estos seres que se manifestaron en este lugar, en estos serafines. Déjame decirle que Dios tiene un ejército celestial con un orden. Se dice que esto está ordenado de esta manera. Primeramente son los querubines, seres poderosos. Segundo son los arcángeles. Tenemos al arcángel Miguel, que se dice que es el príncipe del ejército de Dios. Y aquí en tercer lugar tenemos a los serafines, a estos que se manifiestan en esta porción bíblica. Y por último tenemos a los ángeles. La función y característica de estos seres que se ven aquí, los serafines. Déjeme decirte que esos serafines son encargados de darle la adoración al cielo, a Dios, sin cesar. Están ante el trono de Dios y le alaban sin cesar. Mire qué privilegio más maravilloso. Están delante de la santidad de Dios, delante del trono de Dios. Mire qué privilegio de estos seres, y le adoran sin cesar día con día. Están allí, son seres muy poderosos y con mucha sabiduría. Sabemos que un ángel, sabemos la historia, que mató 185,000 asirios con su poder, y son de último rango. Y estos serafines están en el tercer puesto, son mayores que los ángeles. Imagínense ese poder que han de tener, imagínense esa soberanía que han de tener. En 2 de Pedro 2:11 dice: mientras que los ángeles, dice, que son mayores, dice, en fuerza y en potencia. Eso dice la parte A de este versículo. Son seres poderosos, seres maravillosos, amados hermanos. Seres que son capaces de hacer cosas extraordinarias, de moverse de un lugar a otro en fracción de segundos. Son diferentes a nosotros. No tienen una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Son seres santos, creados para adorarle a Dios. Están en lugares celestiales. Mire qué privilegio tienen estos seres maravillosos. No viven practicando pecado como a veces muchos de nosotros. No tienen una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Son seres muy diferentes. Nosotros pecamos con nuestra vista, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras emociones, de todas maneras. Pero estos seres no son así. Estos seres son totalmente diferentes. Estos están en plena santidad delante de la presencia de Dios. Son totalmente diferentes a nosotros. No son compuestos de la materia que somos compuestos nosotros. Estos seres tenían 6 alas, dice. Con 2 cubrían sus pies, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. ¿Qué seres tan maravillosos tiene Dios allá para que le adoren día y noche? Es decir, estos seres son completamente diferentes a nosotros. Y usted me puede preguntar: ¿por qué hablar de estos seres? Por su actitud. Por su actitud en este pasaje. Estaban ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios. Y dice su palabra que cubrían su rostro y sus pies. ¿Y qué significa cubrir su rostro o sus pies? Humildad y reverencia. Reverencia y respeto ante la presencia y la santidad de Dios. Algunos dicen que cubrían su rostro porque no son capaces de ver el resplandor y la presencia y la santidad de Dios. O sea que estos seres tan maravillosos, o sea que estos seres tan poderosos, estos seres tan santos, no sujetos a pasiones y deseos como los nuestros, cuando están ante la presencia de Dios, no se pueden resistir, se humillan delante de Él. Mire qué cosa más maravillosa. ¿Usted cree que no tenemos mucho que aprender de ellos? Nosotros teniendo una naturaleza pecaminosa, nosotros fallándole a diario, pecando todos los días, muchas veces somos irreverentes ante la presencia y la santidad de Dios. Pero estos ángeles, amados hermanos, siendo tan poderosos, siendo tan sabios, siendo tan grandes que Dios los ha creado, son reverentes ante la santidad y la presencia de Dios. ¿Usted cree que no tenemos que aprender de ellos? Si son ellos así, cuanto más nosotros. A pesar de todo eso, estos seres ante la santidad de Dios son humildes, son respetuosos, se someten ante la santidad de Dios, se someten ante esa maravillosa presencia de Dios. Tenemos mucho que aprender de ellos. Es que déjeme decirle que la santidad de Dios es tan grande que no hay ningún ser creado sobre la faz de la tierra que pueda resistirse, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, que pueda resistirse ante la santidad y humillarse ante Dios. Porque este Dios es tan santo, es tan poderoso, que hacía temblar aquellos montes, que delante de la presencia de Dios ni estos seres celestiales pueden contenerse a humillarse delante de ellos. Califiquémoslos nosotros, veámoslos nosotros. Si estos seres son así, cuanto más nosotros. Cuanto más cada uno de nosotros no tenemos que humillarlos delante de su presencia y reconocer que somos indignos de muchas cosas. La santidad de Dios es tan maravillosa, incalculable, inmensa. Tenemos un Dios santo que ni los seres celestiales
se pueden resistir ante semejante santidad. Hemos visto dos pasajes donde se ha visto un destello de su santidad, un destello de su gloria, un destello de su grandeza, de ese Dios soberano al cual servimos y al cual adoramos. Ahora veamos qué les pasó a algunos personajes bíblicos cuando estuvieron ante semejante santidad, cuando estuvieron ante semejante presencia. Veamos algo que les sucedió. Vamos a mencionar primeramente, sabemos la historia, a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Sabemos cuando iba a Damasco qué le sucedió. Sabemos que iba con toda la autoridad. Había recogido cartas de los sacerdotes que iba a ir a saquear, a perseguir a los cristianos. Eso está en Hechos 9, 13 al 14. Allá iba Saulo. Sabemos que era un erudito, un hombre muy preparado. Tal vez en ese tiempo era un hombre arrogante, era un hombre tal vez presumido, qué sé yo. Iba con toda la autoridad. Pero si un día se encontró con la presencia de Dios, se encontró con el destello de la presencia de Dios. Él iba rumbo a Damasco. Se le salió al encuentro Cristo Jesús. Y dice que un resplandor, dice que lo tiró al piso. Lo primero que le sucedió es que un resplandor lo derribó y lo tiró al suelo, dice. Después dice que Dios le habló, dice, y él estaba temblando. Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Dios le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento dice que escuchó esa voz poderosa, dice que Pablo estaba temblando, dice. Él se levantó temblando y temeroso. Eso está en el versículo 6. Allí estaba Pablo, aquel hombre, aquel gran erudito, aquel hombre tal vez arrogante, aquel hombre tal vez presumido antes de conocer a Cristo. Pero un día se encontró con la presencia, un día se encontró con la santidad de Dios. Y mira lo que le pasó. Primeramente dice que un destello de luz lo derribó. Segundo dice que quedó tembloroso, con miedo. Y tercero, quedó 3 días ciego. Y cuarto, entró en ayuno y oración. Mira lo que le pasa, amado, a un hombre que se encuentra con la presencia y con la santidad de Dios. Es un cambio radical, es un cambio total. Él cambió en un instante. Él cambió y se puso a la disposición de Dios. Y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Hubo un cambio en él. Miren lo que es capaz de hacer la santidad de Dios y la presencia de Dios. Este hombre, siendo un perseguidor de la iglesia, aquel que perseguía, aquel que saqueaba las ciudades, un día tuvo un encuentro con la presencia y la santidad de Dios. Y todo cambió, todo fue diferente. No pudo resistirse hasta el punto que quedó ciego. Mira lo que es capaz de hacer la santidad y la presencia de Dios. Es capaz de cambiar vidas, de impactar vidas de un momento a otro, de hacer cosas maravillosas. Podemos ver otro personaje, y este es Juan. Juan el apóstol, no Juan el Bautista, Juan el apóstol. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis. Esto fue cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Él estaba allá en la isla de Patmos. Él había sido exiliado por el emperador Domiciano. Lo había exiliado a ese lugar. Estaba en esa isla donde hacía trabajo forzoso, donde los tenían allí como esclavos. Estos hombres que eran exiliados a ese lugar estaban allí, amados hermanos, haciendo una serie de trabajos forzosos. Allí estaba Juan, en ese lugar, cuando recibe esta visión poderosa y que ve al Hijo del Hombre. Allí se le dio toda la revelación del Apocalipsis. Allí estaba Juan en ese momento. Vamos a leer esta porción, pero allí sucedió algo maravilloso. Y quiero que veamos cuando Juan se encontró con la presencia y la santidad de Dios. ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó con Juan? Dice su palabra: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, decía, el principio y el último. Escribe un libro, dije. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Mire lo que viene aquí, la descripción del ser que vio Juan. Y me volví para la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba, dice, hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, dice, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como
como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, dice, 7 estrellas, dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la visión que vio Juan allá en la isla de Patmos. Todo eso describe la grandeza, el poder, la omnisciencia, la hermosura de Dios. Cada una de esas cosas tiene una explicación, pero no lo vamos a ver. Allí está otro mensaje total en toda la explicación de esa descripción. Pero lo que me llama la atención es esto, en el 17. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra en mí, diciéndome, allí dice lo que le di, no temas, le dice, yo soy el primero y el último. Dios lo fortalece. Déjeme decirle, veamos quién era Juan. Juan era uno de los apóstoles, amados hermanos. Fue el último de los apóstoles. Todos los demás apóstoles murieron martirizados, unos crucificados, otros fueron quemados de diferentes maneras. Pero el apóstol Juan estaba allí, había estado siempre con Jesucristo en el ministerio terrenal. Él había estado allí todo el tiempo. Lo vio hacer milagros, lo vio hacer prodigios, lo vio sanar enfermos, lo vio resucitar, lo vio hacer cosas maravillosas. Estuvo allí cuando resucitó a Lázaro. Estuvo allí también en el monte de la transfiguración. Allí estuvo Juan. Pero mire lo maravilloso. Él dice que estaba en el Espíritu. Posiblemente estaba en comunión con Dios, en ayuno y oración. Eso significa que estaba en una especie de éxtasis, que sintió que fue elevado de las cosas del espacio y del tiempo al mundo de la eternidad. Cosa impresionante le sucedió a Juan. Allí estaba este hombre que había estado con Cristo Jesús, que había visto grandes cosas. Podemos decir que Juan estaba acostumbrado a prodigios, estaba acostumbrado a ver cosas sobrenaturales, estaba acostumbrado a ver cosas maravillosas. Vio cuando Jesús caminó sobre las aguas. Allí estaba Juan también en ese momento. Un hombre acostumbrado a ver cosas maravillosas, un hombre acostumbrado a ver manifestaciones poderosas, a ver milagros, a ver cosas impresionantes, cosas sobrenaturales. Había caminado con Jesús y sabía que era Dios. Ese era Juan, un hombre experimentado en cosas maravillosas, en cosas sobrenaturales, un discípulo de Cristo Jesús. A él, y le parece poco que a él Dios le reveló la revelación del Apocalipsis. Es decir, este hombre era un hombre santo. Pero déjeme decirle que a pesar de todas esas cosas, ese hombre acostumbrado y experimentado a cosas grandes, a prodigios y a cosas sobrenaturales, no estaba preparado para esto. No estaba preparado para semejante presencia y semejante destello de la santidad de Dios. Este hombre acostumbrado a ver cosas maravillosas tuvo un encuentro con la gloria y la santidad de Dios, y en ese momento solamente cayó postrado a sus pies como muerto, dice su palabra. Aquel gran apóstol, aquel hombre santo, acostumbrado a cosas maravillosas, a manifestaciones poderosas, pero en este momento, cuando se encontró con la presencia y la santidad de Dios, no pudo resistirse, y dice que vino y cayó como muerto ante la presencia de Dios. Mire qué cosa más maravillosa. Mire que Dios tan santo, que Dios tan poderoso. No se podía resistir a aquel hombre. Déjeme decirle, para ir terminando, que ese es el Dios de la palabra, que ese es el Dios santo de la palabra. Si este Dios santo de la palabra, que es capaz de estremecer los montes, que es capaz de hacer cosas maravillosas, que los seres celestiales se arrodillan y se postran delante de su presencia. Si este Dios santo de la palabra se predicara, déjeme decirle que esas iglesias no estuvieran llenas, esas iglesias no tuvieran 15,000 ni 25,000 miembros. Y no es que esté en contra de eso, pero déjeme decirle que hay en esos lugares muchas veces no se está predicando el Dios santo de esta palabra, están siguiendo a dioses falsos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no estamos predicando al Dios santo de la palabra. Eso está pasando muchas veces en las iglesias de hoy en día, que no se está predicando este Dios. Y este es el único Dios que cambia, este es el único Dios que salva, este es el único Dios que nos va a llevar a la vida eterna, este es el mismo Dios que perdona, el único Dios que los va a llevar a esos lugares celestiales. Pero su palabra todavía está escrita. Él sigue diciendo: sed santos porque yo soy santo. Él sigue diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Él sigue diciendo: sed santos porque yo soy santo. Este Dios no ha cambiado. El Dios de la palabra sigue siendo este Dios que era capaz de estremecer los montes, que era capaz de hacer temblar aquellos lugares. Ese Dios que se manifestaba de esta manera sigue siendo el mismo Dios. Este Dios no ha cambiado. ¿Quiénes hemos cambiado, Dios o nosotros? Estos hombres tan grandes, estos hombres tan santos,
Daniel en el capítulo 10, allá cuando se encontró con aquel hombre misterioso, que unos dicen que es Cristo Jesús, otros dicen que es un ángel poderoso. Pero también dice que cayó postrado ante la presencia de Dios. No pudo resistirse. Ezequiel también en el capítulo 1, cuando vio un destello de la gloria de Dios, dice que cayó postrado delante de la presencia y la santidad de Dios. Yo pregunto, si estos hombres tan santos, si estos hombres, amados hermanos, guardados y consagrados para Dios, ante la presencia de Dios, mostraban esa referencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si ni siquiera los ángeles, amados hermanos, seres poderosos, seres celestiales con cuerpos santos, amados hermanos, cuando están ante la presencia y la santidad de Dios, no se resisten y se humillan delante de la presencia de Dios. Por eso que su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, invocasen mi rostro y orasen y se apartasen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero cuando nos humillemos delante de la presencia de Dios, cuando nos humillemos de este Dios tan santo, ¿cuánto nos falta a nosotros, amada iglesia? Reconocer que necesitamos cambiar, reconocer que necesitamos ser diferentes. No que nos falta humildad, no que nos falta humillarlos delante de Él, no que nos falta reconocer que somos indignos de todas las cosas. Si ni los ángeles, amados hermanos, ante la presencia y ante la santidad de Dios pueden mantenerse en pie, amados hermanos, se cubren su rostro humillándose delante de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nos hemos olvidado del Dios santo de la palabra. Nos hemos olvidado de la santidad de ese Dios. Y nos hemos creado un Dios a nuestra imagen. Nos hemos creado un Dios a nuestra conveniencia. Nos hemos creado un Dios común, cuando el Dios de la palabra es un Dios santo, un Dios poderoso. Él es la santidad. Más que ser santo, Él es la santidad. De Él proviene la santidad. Los ángeles adquirieron la santidad de ese Dios poderoso. Nosotros adquirimos la santidad de ese Dios santo. ¿No crees que se merece reverencia? Muchas veces vemos tantas cosas en los altares, vemos tantas cosas en la iglesia, tanta irreverencia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del Dios santo de la palabra. Nos hemos olvidado que ese Dios hace estremecer los montes con su presencia y con su santidad. Nos hemos olvidado que el Dios de la palabra es un Dios santo que nos exige santidad. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Cuán irreverentes somos muchas veces nosotros, porque nos reconocemos, porque nos hemos creado un Dios a nuestra conveniencia. Nos hemos creado un Dios que nos beneficia a nosotros. Decimos nosotros, mira hasta dónde llegamos, decimos, solo Dios puede juzgarme. Tú no puedes juzgarme, es cierto. Nosotros los seres humanos no podemos juzgarlo. Pero yo pregunto, ¿no te da miedo, no te da temor que ese Dios tan santo te vaya a juzgar? Y tú dices, mira, ese Dios es amor. Pero no se te olvide que ese Dios es justo, que ese Dios es santo, santo, santo. No se te olvide también eso. Mostramos esa actitud cuando los ángeles, aquellos seres maravillosos, dicen: santo, 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 Dios todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Así son ellos, seres celestiales. Muestran esa reverencia. ¿Cuánto más nosotros? Nos hemos olvidado de ese Dios santo. Nos hemos olvidado de la santidad de Dios. Nos hemos olvidado que ese Dios es el que nos salvó un día. Preguntémoslo nosotros. Preguntémoslo nosotros mismos: ¿de verdad estoy siguiendo al Dios santo? ¿De verdad estoy en la santidad de Dios? ¿De verdad estoy siguiendo al Dios de la palabra? ¿De verdad he abrazado la santidad de Dios? ¿De verdad me consagro para Dios? Que no se nos haga fácil fallarle a Dios, que no se nos haga fácil pecar contra Dios, porque un día vamos a estar delante de ese Dios santo. Un día ese Dios nos va a juzgar. Un día ese Dios nos va a aplicar la justicia divina. No te va a dar ni más ni menos, te va a dar la medida justa totalmente. Nos va a dar aquello que nos merecemos. Pongamos nuestra mirada en ese Dios santo, que no se nos olvide que ese Dios sigue siendo el mismo. Abracemos al Dios de la palabra, abracemos al Dios santo de la palabra. No te creas en un Dios que te predican aquel, que te dice: vive como quieres, anda como quieres, congrégate solamente los domingos y vive durante la semana como quieres. No te creas eso. Mi Dios y tu Dios sigue diciendo: sed santos porque yo soy santo. Él sigue diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo, santo, santo. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nunca va a cambiar. Por lo tanto,
Preguntémoslo si estamos siguiendo al Dios de la palabra de Dios, al Dios santo de la palabra. Pongámoslo sobre nuestros pies y platiquemos con Dios un momento. Y preguntémoslo en nuestro corazón: ¿estoy siguiendo al Dios de la palabra? Al Dios santo de la palabra. ¿Me estoy rigiendo por su mandato, por sus estatutos? Aquel cántico decía: puedo imaginarme cómo será cuando esté delante de Él. No sé si permanecerá de pie, no sé si cantaré aleluya, no sé si que me quedaré, decía, en silencio. Yo no lo sé. ¿Cómo será? Dijo. No sé si caeré de rodillas delante de Él. Yo digo que todos vamos a caer como Juan, como muertos delante de su presencia en aquel día. Yo digo que seremos todos a una sola vez. Cuando veamos la santidad y la gloria de Dios, cuando estemos delante de su presencia, yo sé que vamos a caer postrados delante de Él, reconociendo que Él es único digno de toda honra, de toda gloria. Así va a ser ese día. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Dios mío. Venimos delante de ti, mi Dios, reconociendo que necesitamos buscarte más, que necesitamos ser más humildes, más reverentes ante su santidad, reconociendo que necesitamos guardarlo más para ti, consagrarlos para ti. Ayúdalos a entender, mi Dios, que el guardarse para ti, Dios mío, el guardarse para ti no es cosa del pasado. El practicar la justicia y la santidad no es cosa del pasado. Ayúdalos a entender, Dios mío, que tú no has cambiado todavía, que tú sigues siendo ese mismo Dios santo, ese mismo Dios soberano, ese mismo Dios que hacía estremecer los montes con su santidad. Ayúdanos a volverlos a ti. Ayúdalos, Padre de la gloria, a consagrarlos para ti, Padre de la gloria. Mira este pueblo que está reunido en este lugar. Ayúdanos a no olvidarlos de tu santidad. Ayúdanos a no olvidarlos, Dios mío, que tú sigues siendo ese mismo Dios poderoso, Dios. Ábrelos nuestra mente, ábrelos nuestro entendimiento, Padre de la gloria, y que podamos reconocer tu soberanía y podamos reconocer tu grandeza y tu santidad. Ayúdanos a conocerte más. Pon hambre y sed de ti en nosotros. Pon hambre y sed de ti en nosotros, mi Dios. Glorifícate, Padre de la gloria, en la vida de tu pueblo. Que seas tú ayudándolos a cada uno a consagrarlos para ti. Te damos gracias, mi Dios, por este momento. Te damos gracias, Padre de la gloria, por permitirnos reunirlos en este lugar esta mañana, esperando, Dios mío, que esta palabra quede impregnada en los corazones de tu pueblo. Esperando que esta palabra, mi Dios, sea aquella palabra que alumbre la mente, el entendimiento de tu pueblo, y seamos mejor cada día. Para tu honra, para tu gloria, te lo pido, mi Dios. Así entrego este momento de la palabra, agradecido contigo, Dios mío, por haberme permitido este enorme privilegio. Te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo de la palabra llega hasta aquí. Estoy agradecido con Dios por este privilegio, amados hermanos, que se me encomendó. Le doy gracias a mi pastor por la confianza y gracias a Dios por permitirle desempeñar este privilegio. Pueden tomar sus asientos. Yo hago pasar al hermano que está encargado de despedir este servicio y les saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Bendito.